Hola, hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a una nueva edición de El Resumen. Como siempre, mi nombre es Lourdes López, estoy acompañada del señor José Di Mauro. Estamos intentando reemplazar el gran trabajo de Luciana Fernández y, bueno, particularmente vamos a llevar adelante todo lo que tiene que ver con las noticias parlamentarias. ¿Por qué? Porque ya tenemos todo lo que tiene que ver con, con esto del plebiscito, de qué va a ser la consulta popular, del DNU y un montón de otros temas que han aparecido en estas últimas horas, ¿no? Sí, y sobre todo la ley ómnibus que finalmente ¿Qué es la ley ómnibus? Yo casi Es un le sacaría, conjunto de después cosas, de verla, ¿no? después de analizar un poco lo que es, esta parece una ley topadora, más que ómnibus, porque viene con todo, son 664 artículos trae, ya de por sí ¿Cuánto? con 664 en Bien. 351 folios. Bien. Así que para leer está para analizar. Yo, como siempre, estuve chusmeando algo que tiene que ver con ambiente, con la ley de fuegos, con los bosques, ley de bosques y otros temas. Bueno, tengo algunas cositas ahí que después seguramente vamos a... Voy a ponerme a leer mucho más del tema, porque por supuesto con una leída por arriba hay que investigar, hay que chusmear un poquito más de qué se trata, pero particularmente, ¿por qué se la llama ómnibus? Porque es un gran paquete de leyes, ¿no? Sí, claro, sí, justamente tiene muchas leyes, incluye, vos ves, hay un paquete de artículos que son 4 más o menos, que incluye la privatización de 41 empresas públicas. Y ya está el listado dando vueltas Y igual. está el listado de las 41, figuran en el anexo 1, ahí figuran empresas como, bueno, lo que ya se venía hablando. Sí, aerolíneas, YPF, Telam, etcétera, etcétera. Trenes Argentinos también creo que... Incluso, claro, sí, Trenes Argentinos, incluso hay empresas que yo ni sabía que existían. No sabías qué es lo que eran, pero figuran ahí. Está la derogación de las PASO, o sea, vas de un lado para el otro. De un extremo al otro. Así es, sí. Es como, es muy raro, no es raro, ¿no? Pero que es muy loco, por ahí si lo querés llamar, el hecho de cómo, bueno, se está arrancando de raíz todo lo que quizás se hizo hasta el momento y se está barajando de nuevo, ¿no? Es un barajar y dar de nuevo completamente... y así como también lo anunciaron en su spot de campaña, creo que están haciendo lo que dijeron que iban a hacer, ¿no? Efectivamente, privatizar, en este caso, bueno, modificar varias leyes, derogar algunas leyes también. Realmente hacer muchos cambios en cómo ya se venía dando la estructura. Se hablaban de reformas tributarias, se hablaba de reformas, en este caso, con respecto a los jubilados, reformas previsionales, reformas laborales, muchos temas que realmente reformas judiciales, bueno, muchos cambios que, bueno, estas son, por ejemplo, otro paquete más de medidas importantísimas que fueron anunciadas. Y con esto recién aparece la palabra plebiscito, ¿no? ¿Qué es este plebiscito? O consulta popular, digo, ¿no? Porque si no se aprueba en el Congreso por una cuestión de números, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, lo que anticipó anoche el presidente de la Nación, Javier Milei, justamente siempre se venía mencionando el hecho de que, bueno, él había dicho en campaña, como está cumpliendo todo lo que dijo en campaña, él había dicho en campaña que, bueno, sí, teniendo en cuenta que no iba a tener una mayoría legislativa en el Congreso, que, bueno, especulaba, y bueno, si no me lo aprueban por ley... A ver, yo creo que la canciller, si no me equivoco, fue quien dijo, si no nos aprueban, va a salir con DNU. O sea, en caso de no tener la conciliación, va a ser con DNU. Hay cosas que puede hacer y hay cosas que no puede hacer. Claro. Obviamente, en este megaproyecto, obviamente hay un montón de cosas que no puede avanzar, el tema de las PASO, etcétera, etcétera. Pero igualmente, lo que también había dicho días pasados el presidente era que, bueno, ahora prepárense para lo que viene, que va a ser mucho más a fondo todavía. Y claro, es el doble, el tamaño es el doble de lo que fue el mega DNU, que ya era grande, pero bueno, acá en este caso, de todas maneras, bueno, uno podrá sorprenderse en todo caso, pero bueno, esto viene al Congreso, o sea,
Si uno puede estar a favor o en contra, y si está en contra, lo vota en contra, y así será. Será del deber del oficialismo buscar los consensos. Y de eso también me parece que se trata explícitamente lo que es la democracia. Bueno, estamos viendo una imagen en pantalla que es en este caso del actual presidente de la Cámara de Diputados, quien recibió al ministro del Interior, Guillermo Francos. De esta forma se establecieron lo que son las bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Así lo tuiteó más temprano el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y explicaba, bueno, que había recibido al ministro del Interior precisamente para trabajar algunas bases, algunos puntos de partida de la libertad precisamente de todos los argentinos, y había sumado un manos a la obra, ¿no? Y en este caso se están dando las manos en esta reunión que tuvo lugar más temprano en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Nación. Así que un poco actualizando lo que está sucediendo con respecto a toda la actividad dentro de la Cámara, dentro del Congreso y con las autoridades que recientemente han asumido. Bueno, tenemos que hablar también de cuáles fueron algunos de los testimonios de los diputados. Estuvo el diputado Monti más temprano hablando al respecto, estuvo también el diputado Pauli de la provincia de Tierra del Fuego. En este caso, bueno, Pauli es un recién llegado a la Cámara. Monti ya tiene todavía, creo que dos años más de gestión, hasta el 2025. Representante de la provincia de Catamarca, el bloque de la UCR, y él hablaba específicamente sobre el DNU y esta ley espejo. Así que lo vemos. En el frente fiscal hay cosas que Milei ha cumplido y otras que no, ¿sí? Me refiero a que, por un lado, baja el gasto, pero también sube algo de impuestos. Cuando sube impuestos, no está cumpliendo. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que tiene que ver con el paquete de desregulaciones de este famoso DNU, ahí no se puede decir que hay un incumplimiento de un compromiso electoral. Te voy a decir más. No solamente La Libertad Avanza tenía planteado en su campaña electoral hacer una desregulación de la economía, modernizar el mercado del trabajo, generar mayor nivel de competencia, ¿no? También Juntos por el Cambio. De hecho, hay profesionales que han trabajado en este DNU, liderados por el señor Federico Sturzenegger, que estuvieron trabajando... Para Bullrich, sí. Exactamente, ¿sí? Entonces, quienes estamos en Juntos por el Cambio, principalmente una parte o un segmento, digamos, habíamos planteado que la Argentina necesita reformas profundas, estructurales, y que vayan en contra de los conchavos y de toda esta estructura de privilegios que se han generado en la Argentina, que nos hacen más cara la vida y que nos entorpecen el crecimiento. Pasando a la otra parte. Porque acá parece que muchos que estaban abajo de la cama durante 20 años han en 24 horas aprendido derecho constitucional, cómo funcionan las bicamerales, cuáles son los límites que prevé. A ver, hay dos dispositivos previstos para las situaciones de emergencia que en la Argentina se han hecho crónicas. La delegación de facultades en cabeza del Poder Ejecutivo y los DNU, sí, que fueron incorporados en la Constitución Nacional. A mí en particular no me gustan, pero están. Y se ha creado un dispositivo legal que es la ley que regula el funcionamiento de la Comisión de Trámite Legislativo, que hace muy oneroso voltear un DNU. Eso lo hizo el kirchnerismo. Sí. Y en base a eso es que hoy han sobrevivido a lo largo del tiempo muchísimos DNU. También es cierto que un paquete semejante de 14 capítulos que no están muy conectados uno del otro, ¿no? Porque sí, estamos sociedades anónimas en el deporte, sí, y al mismo tiempo el tema laboral. Bueno, me parece que ahí se ha hecho quizás un abuso del dispositivo legal, a lo cual nosotros tenemos una respuesta que estamos explorando, que es, si en la realidad acá no tenemos solo un DNU, sino tenemos un conjunto de DNU, es decir, que estamos ante una situación imprevista, nosotros actuar de la misma manera y en consecuencia. ¿Qué significa eso? Darle un tratamiento desagregado, claro, que verdaderamente no está previsto en la norma que regula la Comisión de Trámite Legislativo, pero yo creo que es algo que puede ser una innovación de la Cámara, para no tampoco atarnos a la expectativa de máxima. ¿Cuál es la expectativa de máxima? La famosa ley espejo, ¿no? Que se ha trabajado acá, que se ha trabajado también en el Senado,
claramente eso va a ser muy difícil que el gobierno acepte, después de haber puesto un DNU sobre la mesa, 10 días después de haber asumido la presidencia Milei, con el 55% de los votos, llevando un paquete que puede tener algún nivel de consenso en su mayoría. Me parece que tenemos que ser lo más inteligente, lo más generoso y también empezar a desdramatizar un poco esta situación. Bueno, él hablaba ahí de la desdramatización y bueno, un poco cuál era su opinión de los DNU, que capaz no eran de su agrado, pero que sí, al estar en la Constitución, bueno, él consideraba que tenían que trabajarse. Algunos puntos sí, otros puntos por ahí llevarlos a análisis. Esto decía el diputado Francisco Monti de la provincia de Catamarca del bloque de la UCR. Nos vamos a hablar específicamente de esta ley ómnibus con José Di Mauro, que ya tiene toda la información al respecto. Sí, y los caminos del plebiscito o consulta popular. ¿Qué es esto justamente, específicamente? bueno, estamos viendo una serie de medidas audaces de parte del Gobierno de la Nación, Sí. del Gobierno Nacional. Estábamos entonces viendo que, bueno, es un gobierno con un oficialismo con minorías legislativas muy extremas. Y bueno, y se está planteando ahora la situación de que, bueno, cómo afronta este desafío en el Congreso de la Nación, donde le va a costar justamente imponer sus normas. Hay que recordar entonces lo que decía en campaña, como decíamos al principio, lo que decía en campaña el presidente Milei. Justamente él hablaba de que, bueno, hablaba de instrumentar el esquema del plebiscito, la herramienta del plebiscito, como para que encontrar el respaldo del pueblo para imponer aquellas leyes que no logren permear a la oposición Exacto. legislativa. O si no, el tema del decreto. Pero él hablaba específicamente muchas veces del plebiscito. Pero justamente lo que se mencionaba ahora era el hecho de que no había echado mano a eso, ni siquiera lo nombraba. No lo nombraba hasta ayer. Ayer justamente volvió, le preguntaron, y él ¿qué dijo? Obviamente dijo, ¿y qué le habían preguntado? Si llamaría un plebiscito a una consulta popular en caso de que sea rechazado el mega DNU presentado el 20 de diciembre. La pregunta también puede ir acorde a la ley ómnibus que acaba de llegar al Congreso de la Nación y que ya empieza a despertar, bueno, muchísima repercusión como con toda lógica, obviamente. Él dijo, Milei, justamente en el reportaje que le hacían anoche, el mega decreto tiene más del 75% de aprobación, entonces que me expliquen por qué quieren algo en contra de la gente, continuó el presidente Milei. Bien. Justamente cuando hablaba de que me expliquen se refería a los diputados nacionales, después dijo algo mucho más duro, aquello de que, bueno, tiró la posibilidad de que estuvieran pidiendo coimas, lanzó ese tipo de cosas, ya tuvo la respuesta de muchos legisladores, pero independientemente de este tema, nos vamos a quedar con la cuestión del plebiscito y vamos a explicar un poco a ver cómo es Porque el hay tema. dos formas, ¿no?, de plebiscito en la Constitución Nacional. Vinculante y no vinculante. Así Vinculante, es, sí. En este caso, no vinculante es cuando llaman por el Ejecutivo y no vinculante es cuando participan los diputados. Así es, sí, y lo vamos a ver. Acá el plebiscito es una consulta de los poderes públicos, que los poderes públicos someten al voto popular para que apruebe o rechace una determinada propuesta sobre una cuestión política o legal. Es algo que acá está reglado por la Constitución Nacional, pero sí, no está instrumentado, no es algo que se use específicamente. Yo creo que en algún momento dado Javier Milei se va a dar el gusto de implementarlo. Así que veremos en todo caso qué es lo que sucede en ese momento, porque sí lo mencionó y está cumpliendo todo lo que dijo. O sea que esto seguramente no va a faltarle oportunidad para hacerlo. Las consultas populares, vamos entonces convocadas por el Poder Ejecutivo, no son vinculantes, tal cual vos indicabas. ¿Qué quiere decir eso? Que no es necesario que los legisladores acaten lo que resulte de dichos plebiscitos. O sea, si no es vinculante, bueno, es lo que hay, bueno, te vota así, es una señal en todo caso que da el pueblo a sus representantes. Veamos entonces, a ver, la próxima placa. La reforma de la Constitución Nacional, justamente de 1994, incorporó dos instrumentos de participación ciudadana que hasta entonces no existían. La iniciativa popular y la consulta popular. Bien. Vamos a ver entonces qué es un poco... el artículo 39 tiene más que ver con la iniciativa popular.
Los ciudadanos, los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de 12 meses. El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta es uno más que la mitad. Bien. Entonces, de 129 en la Cámara de Diputados y es 37 en el Senado. De la totalidad de los miembros de cada Cámara, sancionará una ley reglamentaria, decía la Constitución, que no podrá exigir más del 3% del padrón electoral nacional, dentro del cual deberá contemplar una adecuada distribución territorial para suscribir la iniciativa. Esa es la propia Constitución, dice más adelante, que tiene 180 días, creo, para hacer esa ley. No sé si se cumplieron dentro de los 180 días, pero la ley está, la ley que estableció la reglamentación de este artículo. No será objeto de iniciativa popular, hagamos hincapié en este detalle, los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos. Estas son las excepciones, digamos. Esto, claro, esto está acá abajo. Así como decíamos, por ejemplo, el hecho de que cuando hablábamos de los decretos no pueden legislar sobre materia de justicia y de electoral. Así que, por ejemplo, en este caso, bueno, reforma constitucional no se te haga, para evitar justamente que las constituciones suelen ser sabias en ese sentido, entonces te establecen límites muy precisos. Reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal. Esos son los temas en sí que tienen. La ley 24.747 es esa ley que demandaba que se creara justamente la Constitución. Y bueno, fue la que reglamentó, tal cual indicaba, el artículo 39, determinando que la iniciativa requiere un número de firmas no inferior al 1,5% del padrón electoral. Vieron que el artículo decía, no puede ser que sea mayor al 3%. Bueno, claro. Fue la mitad. Así que del padrón electoral utilizado para la última elección de diputados nacionales y deberá representar por lo menos a 6 distritos electorales. O sea, tiene que ser bien amplia, por eso la Constitución no da mucho detalle. Porque no es algo tampoco que se use normalmente. No se usa normalmente, pero bueno, por eso decía uno, si lo lees la Constitución decís, bueno, ¿por qué no se usó hasta el momento? Porque no es un recurso más apelado. Y bueno, porque necesitas un montón de elementos. Conseguir las firmas. Hay bastantes factores que se tienen que dar. Es un montón. Sí. 6 distritos electorales, podés agarrar los más chicos en todo caso, pero tiene que ser bastante representativa esta demanda. El Congreso debe darle, si sale la iniciativa, si cumple todos esos requisitos, el Congreso debe darle tratamiento a estos proyectos dentro del término de 12 meses. O sea, bastante... ¿Y eso no es complejo teniendo en cuenta que hoy el oficialismo está, vamos a decir, gobernando en minoría dentro del Congreso? Y podría llegar a ser. Veremos si en este momento que estamos de estreno, estamos estrenando todas cosas que nunca habíamos nuevo. Y podremos ver probablemente que se pueda llegar a producir esta situación, pero necesitas mayorías absolutas que son difíciles de conseguir de todas maneras. Sí. Veamos entonces las consultas populares o plebiscitos. Recién hasta acá hablábamos de la iniciativa popular, que están muy emparentadas con esto. Pero bueno, ahora vamos a las consultas populares o plebiscitos. Figura en el artículo 40 de la Constitución Nacional y funciona de manera inversa a la iniciativa popular. ¿Por qué? Son proyectos legislativos surgidos del Congreso, no de la iniciativa popular, no de la gente, o del Poder Ejecutivo, para ser sometidos a la voluntad de la ciudadanía. O sea, vos no podés hacer una iniciativa popular que diga, bueno, hacemos esto para que haya un plebiscito. O por ahí sí lo podés hacer en última instancia, pero bueno, no tiene sentido. Sí. Esa norma establece que la Cámara de Diputados podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. Esa ley que convoca a la consulta no puede ser vetada. Si sale, sale o sale, ya está. No es como cualquier ley, el presidente de la Nación puede sí vetarla. Y después el Congreso puede reflotar, rechazar el veto en última instancia. Pero el Congreso puede hacerlo, no el presidente, digamos. Así es, esto no lo puede hacer, esto no puede vetarla. En este tipo de consultas, el voto de los ciudadanos es obligatorio. Por eso se llama
precisamente consulta popular, ¿no? Así es. Y si el electorado apoya la iniciativa, el proyecto se convierte automáticamente en ley. Bien. Eso lo establece en este caso la Constitución Nacional. Veamos ahora la próxima placa. Así sucede con la consulta popular vinculante. Ahí es cuando es obligatoria. Pues ya me llama la atención, digo obligatoria, pero para todo no. Esto solamente es para la vinculante. La vinculante es la que obliga a los legisladores a actuar en consecuencia. Sí. Ya que la decisión de la ciudadanía debe ser acatada. Esto es vinculante, entonces si te votan así, tiene que ser acatada. En este caso no existe ninguna referencia a materias vedadas, ni penales, ni electorales, ni otras. O sea, acá no hay, se puede, no es como la iniciativa que no puede avanzar con reforma constitucional ni nada. De hecho, podría ser que el gobierno nacional pudiera mandar, este gobierno que es tan disruptivo, Sí. podría hacer una consulta popular para reformar la Constitución, por ejemplo. Y ahí podría llegar tendríamos que ver. Pero eso ya sería un extremo. Me estoy metiendo en una cosa. Sería un extremo del extremo, ¿no? Muy complicada, porque sí. no, en realidad no podría hacer eso, porque después, para reformar justamente la Constitución, la propia Constitución dice que necesitas mayoría de 2/3 en las dos cámaras. Así que, o sea, que ya olviden es otro lo que tema. dije. Pero bueno, igual estamos jugando y estamos probando todas las opciones, ¿no? Todas Estamos las haciendo opciones, razonamiento de cómo se va a dar realmente esto de la consulta popular y qué es cuando es vinculante y cuando no es vinculante, porque obviamente no en todos los casos es igual. Claro. En este caso acá que dice que la Constitución Nacional también contempla Que el presidente y o el Congreso puedan someter a consulta popular temas de interés general de forma no vinculante. Ahí tenés la otra alternativa. Bien. Es decir, sin obligación de acatar la voluntad de los votantes. En este caso el voto no es obligatorio, así que lo podés hacer directamente y no tenés la obligatoriedad. O sea que se pueden hacer las dos formas de manera paralela, por así decirlo, la vinculante y la no vinculante, en caso de que por ahí no se tenga en cuenta la voluntad, acatar la voluntad de los votantes, ¿no? Vamos a ver, justamente después vamos a ver un ejemplo, el único ejemplo que tenemos a mano de una consulta popular que se hizo en la Argentina y que no era vinculante. No era vinculante, ya vamos a decir por qué no lo era, pero y de qué tema estamos hablando, aunque los más vos ni habías nacido, los más ni jovencitos. nadie sabía. No estaba ni en los planes. No estabas en los planes, ya eras muy chico, padre. Bueno, a ver, temas de interés general, de forma no vinculante, es decir, sin obligación de acatar la voluntad. El voto no es obligatorio. Veamos entonces la próxima placa. Para convocar a una consulta popular vinculante, atención, señores del gobierno, es necesario que ambas cámaras aprueben una ley de convocatoria con el voto de la mayoría absoluta. Habíamos dicho 129 diputados o 37 senadores. La mayoría absoluta de los legisladores. Es decir, que se necesitan mayorías parlamentarias para la convocatoria al plebiscito. De ahí que es muy difícil esto de cuando decían, bueno, que Javier Milei podía gobernar por decreto. Es muy difícil. Puede meterte un plebiscito que apoyen todos, pero si, por ejemplo, quiere legislar o quiere someter a la ciudadanía a un plebiscito, justamente necesita mayorías especiales que habría que ver si se lo daría. Para que la consulta sea vinculante debe solicitar... ¿mayorías especiales dentro del Congreso sería? Mayorías especiales, claro, mayorías absolutas. Claro. La mayoría absoluta, serían los 2/3. No, la mayoría absoluta es uno más que la mitad. Uno más que la mitad, esto que decíamos, 37 en el Senado y 129 Así es, en los diputados. Claro. Está bueno que vayamos paso a paso porque es complejo y para el que nos está viendo también debe ser... Así, porque claro, si vamos avanzando rápidamente, entonces no lo van a entender y nosotros queremos que la ciudadanía Acá sepa... somos maestros ciruelas, queremos que entiendan parte por parte lo que se está explicando en este plebiscito. Así es. Bueno. Para que la consulta sea vinculante, debe solicitarla al Congreso, entonces. A partir de una iniciativa de la Cámara de Diputados, no del Senado. Esto está clarísimo. A ver, para que sea no vinculante es del Ejecutivo. Para que sea vinculante tiene que ser de los diputados, o sea, del Congreso. Ajá. A partir de una iniciativa de la Cámara de Diputados, la ley de convocatoria a la consulta popular vinculante deberá tratarse en una sesión especial
y ser aprobada con el voto de la mayoría absoluta, que ya dijimos cuántos tienen que ser. Así lo expresa la norma que legisla sobre este tema. Ahí veremos. Y esto volviendo a todo lo que es esta ley ómnibus de la que estamos comentando, ¿no? Por ejemplo, pero en este caso más tiene que ver con el decreto, porque ayer cuando Milei decía, ¿por qué no me lo van a aprobar el decreto? Porque en definitiva acá es por sí o por no. Y es algo que amagó, de alguna manera lo dijo, o sea, si sufriera un revés de la justicia, por ejemplo, de los legisladores, en ese caso podría llegar a darse el caso de que, bueno, te meto un plebiscito para que me lo convaliden. Es una materia de presión. El artículo 39 ya lo vimos, ahora vemos el artículo 40, que dice que el Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto, acá estamos metiéndolo en términos constitucionales. ¿Qué dice la Constitución sobre lo que ya comentábamos? El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática. El Congreso o el Presidente de la Nación, dentro de sus respectivas competencias, podrán convocar a consulta popular no vinculante. El Congreso y el Presidente puede también no vinculante, ojo. Ajá. En ese caso... Sí, porque... el Congreso... ¿Por qué no? Claro, ¿por qué no? Lo pueden hacer, los dos lo pueden hacer. No es que solamente es el Ejecutivo en este caso, no solo el Presidente. No, podrán convocar una consulta popular no vinculante, en este caso el voto no será obligatorio. El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, reglamentará las materias, procedimientos y oportunidad de la consulta popular, que fue lo que justamente se estableció. Hay leyes que ya cumplen con este artículo 40 de la Constitución. Y ahora vamos a ir a ver, ya sobre el final, a ver, el Ejecutivo, en cambio, puede llamar a una consulta popular no vinculante, es decir, no es obligatoria ir a votar y tampoco es obligatorio obedecer el resultado. Ahí tenemos un detalle importante. Por eso decían que, bueno, podés hacer, pero para vinculante es más difícil. Y si es no vinculante es más sencillo para convocarla, pero bueno, no obligás a los legisladores a acatar. De hecho, el último plebiscito que se realizó en la Argentina fue en 1984. ¿Dónde estabas vos en ese momento? No tengo idea. La verdad, nací en el 97, más de 10 años después, así que no tengo idea. Así es. Eso fue en el gobierno de Raúl Alfonsín. Hay muchos que me hacen seña de que sí se acuerdan de lo que sucedió, para ver si se aceptaba o rechazaba el Tratado de Paz y Amistad con Chile por el canal de Beagle. Estuvimos en el año 79. Ahí de una guerra. Sí. Eso te lo sabes. Eso sí. Un poquito de historia, un poquito. Sí, pero sí, ya estaba prácticamente todo listo para iniciar una guerra, ¿no? La famosa guerra con Chile. Estuvimos muy cerca y bueno, la posibilidad estuvo muy concreta y evidentemente esto finalmente en el año 84, con el primer gobierno democrático, a partir de la vuelta de la democracia, se apeló a esta instancia. Veamos entonces a ver qué sucedió. Entonces, ¿cómo sigue esto? Raúl Alfonsín firmó el decreto 2272 con el que convocó una consulta popular no vinculante, para votar en forma afirmativa o negativa la celebración de aquel Tratado de Paz con Chile. Pero como no estaba incorporado este asunto a la Constitución, recordemos, la Constitución se reformó en el 94. Justamente 10 años después de esto, hubo una discusión jurídica sobre la legalidad y hasta hubo un fallo de la Corte Suprema de la Nación que habilitó justamente que se pudiera hacer esta consulta. Antes de la votación, eso sí, hubo, todo el mundo puede recordarlo, un famoso debate, el primer gran debate que se dio en democracia entre el canciller radical de ese entonces, que era Dante Caputo, y el por entonces senador nacional por Catamarca, Vicente Leónidas Saadi. En ese momento, el peronismo en ese momento se oponía a pactar con el gobierno de Augusto Pinochet. En ese momento, o sea, no estaban de acuerdo con hacerlo, pero no porque fuera Pinochet, sino porque no querían ir a ningún tipo de acuerdo que se estableciera. Finalmente, ¿qué fue lo que se hizo? Bueno,
en el debate, justamente amplio dominador, digamos, fue Dante Caputo, y tuvo incidencia seguramente ese debate en el resultado, que lo vamos a ver en la próxima placa. A ver. El domingo 25, esta es la última, el domingo 25 de noviembre de 1984, los ciudadanos fueron a las urnas para expresarse sobre la solución del diferendo con Chile en la zona del Canal de Beagle. Cada votante debía concurrir al lugar donde ejercitó el último comicio. Esto es como si fuera una votación de una elección normal. Así es, sí, ¿no? Totalmente, pero por sí o por no. Claro. Incluso se pudo votar sin figurar en el padrón también. Siempre que se presentara la libreta de enrolamiento o la libreta cívica, que era lo que se usaba por esos días. Sí. Si vos demostrabas que existías, que eras un ciudadano y no figurabas en el padrón, pero tenías la edad, podías votar igual. Ganó el sí 82% de los votos. Y así el Congreso argentino aprobó el acuerdo del 30 de diciembre de 1984. No era vinculante, o sea que esta votación también fue muy peleada, de todas maneras. El 2 de mayo de 1985, Caputo y el canciller Caputo y el canciller chileno ratificaron el tratado ante la mirada paciente del Papa Juan Pablo II, que había tenido su incidencia porque fue justamente quien frenó aquella guerra que estábamos hablando, y yo no me acuerdo si fue en el 79 o en el 78 que estuvimos tan cerca de aquello. Esto es lo que puede llegar a suceder, esto es lo que este es el esquema que puede llegar. Imagínate, perdón, ¿no? Después de tanta votación y tanto ejercicio democrático, otra vez a votar, ¿no? Sería ya... Habría que ver. Lo que puede hacerse en muchos casos, en otros países se hace, por ejemplo, dos cosas que se hacen, nada más, y se hacen en las provincias, por ejemplo, muchas veces. Se aprovecha la elección general y alguna provincia te pone alguna consulta popular en otra urna, lo que decíamos ayer, concurrente, una elección concurrente, y entonces votan en otra urna por sí o por no tal cosa. Y lo que también se hace en otros países, sobre todo, que apela mucho a esto, este tipo de medidas, es que no voten por sí o por no un solo tema, sino varios temas. Varios temas que quedaron ahí en el tintero. Así es. Muy bien, excelente toda la explicación. Creo que aprendimos de todo un poquito más y hay que, por supuesto, seguir informándonos sobre qué pasa con este plebiscito. En realidad, ¿qué es el plebiscito? Y conociendo más de lo que se estableció en el DNU y también en la ley Ómnibus. Momento de hacer pausa. En el resumen, ya seguimos con más. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Esto se está transmitiendo por Diputados TV, a quienes agradezco muchísimo porque mucha gente, muchos intendentes del interior del país, sobre todo por la fecha, no han podido asistir, así que todos los intendentes y todos los que ahora pueden conectarse. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes.
se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Muchas gracias por el espacio. La verdad es que los miro, los estaba diciendo recién ahí a los directores. ¿Viste? Para que anotemos acá. Sí. Y es más, quiero incluir en esta plataforma que estoy armando, idiputado.org, el canal de televisión para que también los ciudadanos de San Luis se informen al minuto de cómo está la política en Argentina. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. El pluralismo que tienen ustedes, inclusive la apertura y el respeto hacia cada uno de nosotros con el pensamiento, lo hacen y lo practican día a día. Y también creo que la gente lo sabe y es bueno, y yo abogo para que ustedes continúen porque esta herramienta nos sirvió siempre a todos. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso.
son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Todo Cultura. La discapacidad, la accesibilidad nos atraviesa absolutamente a todos. Para que te des una idea, el 10% de la población mundial, según las mediciones del Banco Mundial, nos dice que tiene algún tipo de discapacidad o condición. Esto da aproximadamente entre 85 y 90 millones de personas. Eso fue muy lindo, pensar en música para los chicos, que en realidad es medio, es una excusa, es un punto de partida, porque en realidad uno convoca a todo el mundo que quiere escuchar, y la música para chicos, yo me acuerdo de cuando me llevaban de chico a escuchar conciertos o ver obras de teatro para niños, en realidad estaban un poco pensadas para todos, ¿no? Porque evidentemente el niño va con su padre. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Continuamos en el resumen. Recién explicaba muy bien José Di Mauro todo lo que tiene que ver con este plebiscito con respecto al DNU que hace algunos días fue presentado por el presidente de la Nación. Estamos hablando de Javier Milei. Y con esto, bueno, algunos puntos importantes cuando es un plebiscito, en este caso, que decíamos, no vinculante y el vinculante, que dependiendo si baja desde el Ejecutivo o desde los diputados, en este caso, va a tener cierto tipo de procedimientos específicamente. Pero quien hablaba anteriormente en el análisis, el diputado Manuel Bianchetti Bianchetti del Bloque Pro de la provincia de Misiones, también un nuevo diputado en esta Cámara, que explicaba qué es lo que sucedía con la ley Ómnibus, con el DNU y qué va a ser su bloque. Ingresó hace un rato, yo hace un rato llegué de mi provincia, así que lo empezaremos a desglosar ahora. Miraremos finitamente el proyecto. Nosotros tenemos reunión de bloque a las 5 de la tarde, así que también ahí nuestro presidente seguramente nos dará más información. Así que haciendo un acompañamiento, nosotros no somos ni oficialismo ni oposición desde el PRO, nosotros tratamos de hacer un acompañamiento responsable. Así que a desglosar el proyecto, a mirarlo punto por punto, que seguramente es bastante extenso y lo estaremos estudiando. Manuel, lo que quiere decir en definitiva, hace un acompañamiento al gobierno nacional. Sí.
pero no van a levantar la mano a libro cerrado. No, porque nosotros no somos parte del oficialismo, no somos oficialismo, tampoco vamos a hacer una oposición por oposición misma, sino que nosotros tratamos de acompañar responsablemente, estudiaremos cada proyecto como se debe y a ver qué afecta a cada cosa, así que con los equipos estaremos analizando el proyecto. Obviamente que nosotros vamos a tratar de darle los instrumentos al Poder Ejecutivo para que pueda realizar su cometido, pero por supuesto que nosotros vamos a estudiar cada detalle, cada proyecto, ¿no? Muy bien, bueno, ahí el diputado de la provincia de Misiones explicando puntualmente cómo fue el trabajo que van a tener que hacer, ¿no?, de ahora en más por parte del Bloque Pro, y cambiando, en este caso, Atilio Benedetti, del Bloque UCR de la provincia de Entre Ríos, también abordaba este tema con respecto a la ley ómnibus y, por supuesto, sobre lo que van a ser los impuestos y las retenciones. Un gran abanico de temas por parte del diputado Atilio Benedetti. Es un ómnibus de larga distancia, parece, porque lo que se pretende con esto es sustituir una cantidad de actividades del Congreso. Hemos tenido poco tiempo de verlo, lo decíamos recién antes de la Cámara, porque hace, apenas una hora que yo lo he recibido. Me parece que va a haber que reflexionarlo, que analizarlo. Tiene muchos temas. En primer lugar, en el artículo 1 tiene una delegación de facultades de toda índole que, me parecen excesivas. Son por 2 años, con la posibilidad de que esa emergencia el Ejecutivo la prorrogue por otros 2 años más, con lo cual pasaríamos estos 4 años en emergencia y con delegación de facultades si esto se aprobara tal cual está planteado. Así que esta es la primera objeción. Me parece que es cierto que estamos en dificultades, pero es cierto que, que este gobierno ha decidido un impuestazo también, más allá de modificaciones electorales. Es un impuestazo porque tiene aumentos o tiene la creación de un impuesto a los ingresos de las personas, que podemos estar de acuerdo, pero el propio presidente votó en contra o votó a favor de eliminar este impuesto, y ahora viene con otro nombre, un gravamen a las personas físicas. Y por otro lado, yo como representante del sector de la producción me alarma el incremento de retenciones. O sea, si queremos generar empleo, si queremos desarrollo productivo, si queremos desarrollo del interior, federalismo, y la verdad que acá no se escapa nadie prácticamente, salvo algunas contadas excepciones, de lo que es un aumento fuerte de retenciones. Y ya teníamos problemas para exportar, así que vamos a seguir teniendo problemas. Muy bien, ahí escuchábamos entonces la palabra del diputado Benedetti. Y con respecto también a este tema, y cambiando, ¿no?, porque se han abordado más que DNU, ley ómnibus, algo que hablábamos en el día de ayer, ¿no?, que es la boleta única papel, un tema que también fue debatido hace ya 1 año y pico, ¿no? Fue el año pasado, 2022. 2022. El 8 de junio de 2022, y que, pensando en el... Sí, porque ayer también lo vimos, pensando en el estado parlamentario de este proyecto, el diputado Pablo Servi se refería al mismo. En principio, boleta única de papel, una discusión que ya en la Cámara de Diputados dimos. De hecho, el proyecto que se trataría es el que tiene media sanción de diputados, y creo que es interesante, sobre todo para que funcione mejor la democracia y bajar los costos que tiene una elección, ¿no? Uno ve las cantidades. A mí me ha tocado ser jefe de campaña en 3 elecciones y la verdad que la cantidad de boletas es casi 2 padrones y medio de lo que los que se mueven en una elección, ¿no? Y con el costo que tiene. Pero además también hace que aquel que no tiene una estructura, beneficia generalmente el oficialismo o aquellos que tienen estructura grande a la hora de hacer una elección, y complica aquel que no tiene tanta estructura de fiscalización o de logística. Así que entiendo que la boleta única, inclusive por ahí puede haber otros sistemas también que puedan perfeccionar el sistema de elección, puede ser una alternativa de dar transparencia y de alguna manera dar igualdad de oportunidades a las distintas fuerzas, así como también bajar el costo de las elecciones. La palabra ahí del diputado Pablo Servi, y en este caso
habla mucho del tema de los gastos que esto implica, ¿no? A partir de la boleta única. Hay que tener en cuenta también que el tema de la boleta única fue una de las cuestiones que figura entre el temario de 11 puntos para analizar en extraordinarias. Pero boleta única incluye también el proyecto, el megaproyecto justamente que se ha presentado, figura aparte de la derogación de las PASO, esa cuestión. O sea que no sabemos si en definitiva terminará avanzando a través de ese proyecto o bien, como decíamos ayer, esa media sanción que está en el Senado y que está esperando su tratamiento. Bien, bueno, habrá que esperar puntualmente qué es lo que resuelvan. ¿Qué es lo que resuelvan? Sí, hay cosas que, dependen de otros puntos. También en este caso hablamos del DNU, hablamos de la integración de las comisiones, que estos se van a ir, por supuesto, una vez que inicia el periodo de sesiones extraordinarias, que reiteramos, comenzó ayer, 26 de diciembre, perdurará hasta el próximo 31 de enero del 2024. Y con esto, mientras se va tratando el DNU, se van a ir integrando las diferentes comisiones, ¿no? Se van a ir conformando las autoridades de cada una, pero puntualmente presupuesto y hacienda, más que nada las económicas, porque son muchos proyectos que tienen que ver con lo económico. ¿Quién se refería a esto? El diputado de La Libertad Avanza de Tierra del Fuego, Santiago Pauli. Lo escuchamos. Nosotros acá tenemos dos frentes de discusión política abierta. A ver. Después de la Primera Guerra Mundial, había dos frentes en donde había discusión de batalla fuerte. Bueno, un frente es el DNU y otro va a ser el paquete de leyes, que en muchos temas se van a entrecruzar. Entonces, hay que resolver la cuestión de DNU, resolverla, quiero decir, de discutirla, que vaya por los carriles que tiene que ir, y otro va a ser el paquete de leyes. Yo creo que hay cosas en las que van a haber espacios políticos que estén dispuestos a acompañar ciertas medidas y otras no, pero así con todos los espacios políticos, y bienvenido sea. O sea, para eso hay un congreso, para que haya una discusión. A ver, hay cuestiones que a mí me pueden gustar personalmente, pero que las dejo de lado por las cosas que pueden ser más útiles para la provincia, claro, y que va a terminar siendo el resultado de las decisiones. ¿Vas a estar? No lo sé. Va a ser el resultado de la conversación con otros bloques. No he pedido estar en educación, pero te digo por qué. Es lo que a mí me gusta, claro, a título personal. Claro. Pero, a ver, hay un montón de gente capacitada que puede, de mi espacio, que puede representarlo. A mí sí me interesan aquellas que tengan que ver con la economía, el presente y el futuro de Tierra del Fuego. Creo que ahí es necesario que haya un fueguino que defienda esos intereses. ¿Vas a estar solo? Digo, ¿hay alguien más de Tierra del Fuego que te va a acompañar de tu espacio o sos vos? No, de mi espacio estoy yo solo. Bien. Bueno, esto lo que es que tiene que ver con Tierra del Fuego precisamente, y el diputado que hablaba sobre la conformación de las comisiones. El diputado es de Tierra del Fuego. El tema no tiene que ver con Tierra del Fuego. Hoy estamos ordenando las palabras. Es miércoles. Entonces, bueno, hay cosas que se confunden un poco. Ya estamos. ¿Podemos poner de excusa que es la última semana del año o todavía no podemos decir que faltan 4 días para que se termine el 2023? Totalmente. Y alguna cosita, viste, estamos por ahí medios. Totalmente. Se hablan de muchas cosas alrededor, que el DNU, que el mega DNU, que la ley ómnibus, que el plebiscito. Chicos, son muchos términos y en el medio estamos digiriendo un nuevo gobierno, son muchas cosas, ¿no? Así es, sí. Y bueno, y hablamos también de la conformación de las comisiones. Exacto. Y a partir de la llegada del DNU... Ya hay nombres. Del DNU, sí. Hay nombres. Hay nombres, sí. Hay nombres para integrar las comisiones. En el caso de la comisión de DNU, por ejemplo, hoy veíamos a uno de los diputados, el diputado radical Monti, es uno de los que seguramente va a integrar esa comisión por parte de la Cámara de Diputados. Por parte del oficialismo, no me los acuerdo todos los nombres, pero el presidente del bloque, Sago, va a estar. Monti, que fue un diputado, no sé, me estoy acordando de esto, que en juicio político tuvo bastante intervención, más allá que es un diputado joven. No estoy diciendo, no me hablo ni de viejo ni de joven, sino que es un diputado joven en cuanto a experiencia, pero que sí tuvo mucha participación en juicio político y que acá, bueno, en esta bicameral va a tener participación hablando de la bicameral de DNU. Pero bueno. Y un cruce muy duro con Tailade. Sí, claro que sí. Esa comisión. Claro que sí. Bueno, nos están apurando, así que nos tenemos que ir. Será hasta el próximo resumen mañana a las 18, como todos los días, por DTV. Chau, chau.